Claro que Amén, sí. mis hermanos, vamos a comenzar con este estudio con respecto a lo que son las traducciones bíblicas 2, ya que esta es la continuación de lo que nosotros iniciamos la semana pasada, el martes 12 de la semana pasada. Amén. Exacto. Dios te bendiga, mi hermana Jenny, bendiciones. Gaby, shalom, bendiciones. Miguel, Dios te bendiga mucho. Así es. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar con respecto a lo que es el canon del Nuevo Testamento. Así es. Bien, pero antes de hablar con respecto al canon del Nuevo Testamento, quiero hablar o dar algunos puntos importantes de lo que se habló la semana pasada. Exacto, vamos a hacer un resumen. Exacto, un pequeño resumen. Retroalimentación. Exacto. La semana pasada hablamos con respecto al nacimiento y al origen del hebreo. Exacto. Decíamos que el hebreo fue nacido por la mitología griega. No, broma, mis hermanos, no es así. No es así, poniéndole un poco de chiste. Bien, esto en serio ya. Verdaderamente, mis hermanos, la palabra o el lenguaje o el sistema lingüístico hebreo fue nacido del cananeo, ya que nosotros entendemos y comprendemos que verdaderamente el hebreo es un dialecto y una evolución del cananeo. Exacto. Segundo, hablamos con respecto a lo que es el Targum, que son las traducciones del hebreo al arameo. Exacto. También hablamos sobre el Tanakh, ¿verdad? Hablamos que el Tanakh es la Biblia hebrea que se compone de todos los libros del Antiguo Testamento. Exactamente. Incluso ellos lo tienen no como nosotros, así que lo contamos como primera y segunda de Crónicas como dos libros, sino que ellos lo tienen en un solo volumen. Así es. O sea que primera y segunda de Crónica, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, todo esto forma un solo volumen en lo que es la Biblia hebrea. También estuvimos hablando sobre la Septuaginta, de verdad, que son las traducciones tanto del hebreo como el arameo al griego. Así es. Eso es la Septuaginta, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar también de las otras traducciones, porque la Biblia fue traducida, mi hermano Abraham, en muchos idiomas. Cientos y cientos de idiomas, totalmente. En muchísimos idiomas. Nosotros lo que estamos dando es algunas de todas. Pinceladas, de las más importantes. Porque si nosotros, mi hermano Wilmer, comenzamos a mencionar todas las traducciones, no terminamos hoy ni la semana que viene. No terminamos porque si tú analizas en toda la lengua muerta, que era la lengua antigua, hubo una traducción. Incluso en las lenguas vernáculas, hoy en día, también hubieron diferentes traducciones importantes. Así es. Y verdaderamente el tiempo no da abasto para hablar sobre todo esto. Hermano. Entonces vamos a hablar de algunas traducciones importantes que debemos de tener en cuenta, pero antes vamos a entrar a lo que es el canon. Así es. La canonización del Nuevo Testamento, porque hablamos de la canonización del Antiguo Testamento. La semana pasada. Entonces ahora vamos a hablar sobre el proceso que se llevó el Nuevo Testamento para ser canonizado, lo cual fue mucho más difícil que el Antiguo Testamento. Así es. Bien, la definición del canon, la palabra canon viene de la etimología caña de venir, es decir, en el sistema lingüístico semítico llamado el griego, la palabra canon se pronuncia como canei, porque son reglas en principio, es decir, caña de medir. Ahora bien, si nosotros analizamos el sistema etimológico de la palabra canon no nace bajo el sistema lingüístico griego. Tiene un pasado de milenios, de millones de años atrás. Ejemplo, si nosotros analizamos la cuna de las civilizaciones en Mesopotamia, las primeras personas que comenzaron a existir en Mesopotamia, que eran los sumerios, los acadios, etc., fueron ellos que comenzaron a utilizar la palabra canon. Así es. ¿Por qué? Porque cuando los babilonios, los sumerios o los acadios comenzaban a construir una edificación tal o una casa, en su sistema de ingeniería, ellos implementaban la palabra canon, porque ellos entendían que para poder edificar eficazmente lo que es una edificación o una casa, era necesario los principios y la medida para poder realizarlo. Exacto. Incluso no solamente se queda ahí, también se va en el ámbito político y en el ámbito tanto político como que es lo que es en el ámbito de la ley. ¿Por qué? Porque cuando en Babilonia Hammurabi realiza lo que son las 282 leyes conocidas como el Código de Hammurabi, también se le llamaba canon, porque estas leyes eran reglas y eran principios que regularizaban totalmente al babilonio. Incluso
las 613 leyes que fueron implementadas y establecidas por Dios en el Sinaí también era un canon, porque estas leyes eran principios y reglas que regularizaban, controlaban totalmente a la vida cotidiana del judío o del hebreo. Exacto. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de canon, estamos hablando de las reglas, la fórmula, las pautas que se tomaron para poder evaluar cuáles libros eran inspirados y no inspirados por Dios. O sea, el canon viene siendo como una coladora. Así Sí, es. que agarran todos los libros y comienzan a colar a ver cuál de ellos. Exacto, un colador. Exactamente, es inspirado. Es una regla que se utilizaba en aquellos tiempos para denotar qué libros eran inspirados o no inspirados Así por el es. Señor. Ahora, ya que nosotros hablamos en su sistema etimológico con respecto al canon, vamos a hablar cuáles eran las reglas Exacto. que utilizaban los concilios, aquellos que tienen la autoridad para decir, este libro es inspirado y este no. Exactamente. Vamos a Cosa mencionar. muy importante, hermano, porque ahí vamos a saber cómo ellos se daban cuenta de cuando un libro era inspirado o no inspirado por Dios, porque había muchísimos libros, hermanos, que muchos de ellos quizás tenían contenido de Dios, pero no eran inspirados por Dios. Y eran importantísimos, mi hermano, eran importantes porque ¿entiendes? independientemente de que no sea tal vez inspirado por mano de la voluntad del Espíritu Santo, Exactamente. eran libros no eran inspirados, pero eran importantísimos. Exacto, muy bueno para los Exacto. estudios. Mira, una de las reglas importantes que establecieron los concilios, la iglesia primitiva, los concilios de la iglesia, fue que haya sido escrito en tiempo de los apóstoles. Lo voy a repetir. Una de las reglas importantes para determinar y clasificar que un libro sea inspirado era que haya sido escrito en tiempo de los apóstoles. Así es. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, mis hermanos, habían personas que estaban pacificando la firma de los apóstoles. ¿En qué Así sentido? es. Eran personas que después que los apóstoles murieron, estaban escribiendo algunos escritos. Y te digo lo que ellos hacían. Ellos buscaban, no sé cómo, la manera, ellos buscaban la firma de esos apóstoles. Así es. Y ponían, por ejemplo, que esa epístola le escribió Mateo. Y era una mentira. ¿Entiendes? Entonces se implementó esto para tener en cuenta de que los apóstoles eran los únicos que tenían la autoridad o la facultad para poder escribir un libro inspirado. Otro punto más también dentro de esta regla, que aparte de los apóstoles hubieron personas que no fueron apóstoles, pero sí determinaron que sus escritos eran inspirados por el Espíritu Santo. Ejemplo, Exacto. Lucas no era apóstol. No era apóstol, Era un ni médico. discípulo de Cristo. Exacto. Se cree y se dice que Lucas era una persona allegada directamente a los apóstoles o tal vez un discípulo. Y este hombre, buscando diferentes informaciones y también las informaciones que él vivió, él redactó el Evangelio de Lucas. Exactamente. Igual que Marcos. Marcos también, mi hermano Wilmer, Exacto. y mis hermanos también, Marcos no era verdaderamente un apóstol. Pero independientemente de que no sea un apóstol, tuvo credibilidad ante el concilio, ya que era una persona muy allegada y muy directa a los Exacto. apóstoles. Hablando y añadiendo lo que decía nuestro hermano Abraham, el libro de Lucas, hermano, tiene una estructura. Yo no sé si usted ha visto o ha evaluado, pero de los 4 evangelios que hay, Lucas tiene una estructura excelente, hermano. Totalmente. Mire, tiene lo que es un lenguaje exquisito, la gramática. Su gramática. Es muy, pero muy diferente a lo de Mateo, pero sobre todo, hermano, su lenguaje de médico. Porque incluso hay algunas enfermedades que se encuentran en el libro de Mateo que cuando te vas a Lucas tienen otro nombre. Sí, lo que Porque él era un médico y le daba entonces el nombre de médico a esas enfermedades para uno poderlo entender un poquito más mejor. Exacto, porque verdaderamente Lucas era un médico y su nivel académico era superior a muchos. Exacto. Entonces, si tú analizas de manera minuciosa o de manera sistemática lo que es el contexto total de Lucas, te darás cuenta que incluso en su gramática y en su sistema lingüístico por el cual que él redactó, no fue bajo un sistema lingüístico ordinario y común. Exactamente. ¿Por qué?
Porque en el griego existían diferentes tipos de griego. Exacto. Y el más común era el koiné. Exacto. Pero él utiliza uno más importante, más sotificado, Exacto. que era el griego jónico. El griego jónico era aquel que era utilizado principalmente los médicos y era un griego más justificado, más completo y más esencial al momento de redactar un libro. Exacto. Entonces, por su nivel académico que tenía Lucas como médico, verdaderamente el libro de Lucas es considerado como uno de los libros más originalmente hablando, en el sentido de que era un libro muy concreto y muy completo, gramatical y filosóficamente. Así es. Queremos darle un saludo especial a nuestra hermana Silvia, que nos habla desde Puerto Rico. Amén. Que el Señor la bendiga mucho. También a nuestra hermana Jenny, que dice si aceptan preguntas y comentarios. Claro que sí, hermanos. Todo lo que usted siente, dudas o inquietudes, usted lo puede demostrar aquí, y nosotros con la ayuda del Espíritu Santo le daremos una respuesta propicia. Así También Dios te bendiga, mi hermano Berlin Soto. Dios te bendiga, Dios Shalom, te guarde Silvia, mucho, mi Berlin, hermano. bendiciones. Exactamente, Dios le bendiga. Así que pueden hacer las preguntas o inquietudes. Amén. Así es, así es. Ahora, segunda regla del canon, El segundo punto, hermano. El primero, ¿cuál fue, Abraham? que haya sido escrito en tiempo de los apóstoles. En tiempo de los apóstoles. Eso es importante, hermano, porque un apóstol no era cualquier gente, ni cualquier persona, mi hermano Abraham. No, mi hermano. No era todo el mundo que se llamaba apóstol en aquellos tiempos. No como ahora que hay muchos apóstoles. Así es. Pero en aquellos tiempos no eran todos. Eso era una persona de alto rango. Ya usted puede imaginarse. Ahora vamos a entrar al segundo punto, claro. Exacto. El segundo punto o la segunda regla del canon para determinar si un libro era inspirado o no, era que tenía que tener una armonía con los libros ya aceptados. Es decir, tenía que tener una conexión doctrinar sin contradicciones. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos los libros apócrifos o los deuterocanónicos, que están excluidos totalmente o fuera del canon, eran libros que tenían contradicciones. Totalmente, no tenía contradicciones. Incluso en los concilios de la iglesia se llegó a una disputa con el libro de Santiago. Porque muchos obispos y muchos sacerdotes, personas con gran autoridad y con gran conocimiento de la palabra, ellos decían y afirmaban que el libro de Santiago tenía una desconexión, tenía un problema doctrinal comparándose con la epístola de Pablo. Y al final se dieron cuenta que verdaderamente una va con la otra. Es decir, una inicia y la otra complementa o desarrolla la epístola de Pablo. Verdaderamente. Muchos han dicho que esto es una contradicción porque el apóstol Pablo habla y dice que la fe es por gracia, no por obra. Así es. ¿Verdad? Pero entonces Santiago dice que la fe es por obra. Entonces usted ya prueba acá, entonces hay como una contradicción. No, lo que pasa es que la fe que habla Pablo no es la misma fe que está hablando Santiago. Imposible. Pablo está hablando de una fe salvífica, que para ser salvo solo tú tienes que creer en Jesucristo. Pero ahora Santiago, cuando habla que la fe por obra, no está hablando de una fe salvífica, está hablando ya una fe que después que tú eres salvo tienes que demostrar ahora. Por ejemplo, ya yo soy salvo, soy cristiano, me convertí, pero yo tengo que dar frutos de que yo soy cristiano. Así es. Entonces, esos frutos serán lo que van a identificar si realmente lo que yo confesé es cierto o no es cierto. Entonces es lo que está hablando Santiago, que la fe sin obra es una fe muerta. ¿De qué vale que uno sea cristiano pero que no demuestre la obra que Dios ha hecho en él? Así que no hay ninguna contradicción entre Pablo y Santiago. Así es. Al contrario, tenía una conexión espiritual. Una conexión, porque los dos hablaban verdades importantes, hermano. Dios te bendiga, Omar Sabiñón, mi primo. Shalom, bendiciones. Elizabeth Infante, manita, bendiciones, guerrera. Bendiciones, gracias por estar en sintonía. Bien, tercera regla del canon. Para determinar que un libro era inspirado o no, que tenía que tener un carácter edificante. Exactamente. O sea, quiere decir que tenía que tener un contenido que no simplemente hable de Dios, sino que edifica tu espíritu. O sea, tenía que tener un contenido
que cuando tú escuchabas, como es la palabra de Dios, te inyectara lo que es vida, una edificación personal. ¿No es así? Exacto, porque verdaderamente si nosotros contemplamos o mezclamos o ponemos de un lado a otro lo que es la Biblia y el Corán, verdaderamente la Biblia es edificante. Exacto. Mientras que la otra que mencioné no es edificante, porque verdaderamente en la Biblia te habla del amor de Cristo. Exacto. Y eso no vivifica, no ayuda en nuestra vida espiritual. Sin embargo, el Corán te habla sobre las guerras. Exacto. Y te dice a ti, oiga qué edificante es el Corán, que voy a meter esto en el tema. El Corán dice que al final, para poder instruir o mezclar o introducir la humanidad dentro del Corán, se va a necesitar las guerras, aunque haya miles o millones de muertes de personas inocentes. Entonces, no hay edificación en ese ámbito. Sin embargo, en la palabra, en todos los ámbitos, hay edificación en nuestra vida. Mi hermano Abraham, había una pregunta de un joven que nos hizo luego, hace rato, dijo que si el Corán pertenece al canon. No, el Corán... Escuche bien, hermano. La pregunta de ahorita que un joven nos hizo, dijo que si el Corán o el libro del Corán pertenece a lo que es el canon. Sí. Amén. Respondiendo con respecto a esa pregunta, el Corán es un libro que fue escrito por otros hombres árabes. Así es. Como Mahoma. Y las doctrinas y las creencias o las ideologías del Corán son totalmente diferentes a la Biblia. La Biblia. Y además, si verificamos, los únicos libros que son aceptados como inspirados por Dios son los que están establecidos en la Biblia. O sea, los 66 libros. Fuera de los 66 libros, todo escrito que no esté en la Biblia no es inspirado por Dios. Son deuterocanónicos. Exacto. Y otro punto más. ¿Y cómo es posible que el Corán pertenece al canon de los libros inspirados cuando el mismo Corán dice y establece que Jesús, hijo de Dios, era un profeta y no Dios? Es una contradicción. Hay una contradicción, exactamente. Entonces, es decir, que el Corán en ningún ámbito cumple con los requisitos ni las reglas del canon. Bien. La otra regla para determinar si un libro era inspirado o no, que diga la verdad acerca de Dios. Lo voy a repetir. Exacto. Otra regla que determina cuando el libro es inspirado o no es que diga la verdad de Dios. Es decir, cada libro que está complementado en la Biblia tiene que hablar sobre la deidad de Dios. Es decir, todo libro que no hable sobre la deidad, sobre la majestuosidad de Cristo, ni de Dios, ni del Espíritu Santo, es considerado como apócrifo porque no cumple con las reglas ni con el principio. Exactamente. Exacto. Así que, mi hermano, tiene que hablar lo que es la verdad de Dios, la deidad del Señor. Todo libro que es inspirado debe reconocer, escuche bien, reconocer que Dios es el Dios todopoderoso, que el Dios es un Dios sublime, sobrenatural, que tiene el control de todas las cosas. Debe dar de su deidad, que Dios es un Dios sempiterno, que permanece para siempre por los siglos. Tiene que demostrar su forma de proceder, su gran poder. O sea, debe demostrar su deidad como hijo, como Dios que es. Exacto, como dice en la Biblia. Exacto. El mismo Juan dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. El Dios invisible. Es decir, que el autor está diciendo en pocas palabras que Jesús es Dios. Exactamente. Entonces, él mismo está proclamando la deidad de Cristo. Y por esa razón se le incluye como libros canónicos, libros inspirados, porque está demostrando la deidad y la majestuosidad de nuestro Señor y amado Jesucristo. Exactamente. Otra regla para determinar si un libro era inspirado o no, que sea aceptado por el pueblo de Dios. Excelente. Lo voy a repetir. Muy bueno. Cuando un libro, o sea, para determinar si un libro era inspirado o no por el Espíritu Santo, tenía que ser aceptado por el pueblo de Dios. Es decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento fue la carta de la primera de Tesalonicenses. Exacto. Que fue escrito a mediados o a la mitad del siglo I, entre los años 50 a los años 60. Este libro, cuando se le implementa, se redacta y se le es comunicado, se le comunica a los tesalonicenses en Tesalónica,
verdaderamente ellos fueron aceptados Exacto. por ellos. Y eso era una facultad que demostraba que ese libro era inspirado por el Espíritu Santo. Incluso, mi hermano, habían unos personajes considerados como los padres apostólicos. Así es. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? Eran los discípulos de los apóstoles, es decir, la segunda generación de la iglesia primitiva. Entonces, aparte de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, ellos redactaron y escribieron diferentes cartas, diferentes escritos importantes. A pesar de que esos escritos que escribieron los discípulos de los apóstoles no eran inspirados, ellos, cuando ellos redactaban sus libros, ellos mismos implementaban y decían y afirmaban que los libros de los apóstoles de Jesucristo eran totalmente inspirados por el Espíritu Santo. Claro. Es decir, que los discípulos de los apóstoles eran los primeros que aceptaban la facultad de la inspiración del Espíritu Santo de los libros de los apóstoles. Incluso lo podemos verlo claramente en el Nuevo Testamento. Claro. Cuando se iba a hablar de lo que es un verso bíblico, ellos iban directamente al libro del Antiguo Testamento y hacían referencia para que se cumpliese como dijo el profeta tal, el profeta Isaías. Eso está diciendo que entonces que el libro o el contenido del profeta Isaías era un libro inspirado porque era muy reconocido entre el pueblo de Dios. Así es. Y otra cosa, mi hermano Abraham, una inquietud, es que las personas creen que cuando pasamos al Nuevo Testamento, o sea, el libro de Mateo, después de Malaquías, están diciendo que ese es el Nuevo Testamento. Repítelo de nuevo para que ellos puedan entender. Déjenme repetirse. Exacto. La mayoría de nosotros creemos que una vez que pasamos del libro de Malaquías, el último profeta, y nos introducimos a lo que es el libro de Mateo, creemos que inmediatamente ese es el Nuevo Testamento. Hermanos, quiero decirle que mientras Cristo estaba en los tiempos de Mateo, en esos tiempos, Cristo estaba todavía bajo la ley. Totalmente. Todavía no había Nuevo Testamento, todavía no existía lo que era un Nuevo Testamento. Cristo todavía estaba bajo la ley, porque dice el apóstol Pablo que fue nacido bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley. O sea que Cristo todavía no estaba ni en la gracia, todavía estaba en la ley del Antiguo Testamento. Así que el libro de Mateo, de Marco, ¿me entiendes? Ya esos son libros que, a pesar de que Cristo estaba en ese tiempo, no estaba, o no quiere decir que ellos estaban en el Nuevo Testamento inmediatamente. Exacto, porque verdaderamente cuando Cristo comenzó su ministerio como maestro, como profeta, Así es. verdaderamente en esos tiempos Jesucristo estaba cumpliendo totalmente la ley. Exactamente. Es decir, la nación judía o los hebreos vivían bajo el sistema de ley de Moisés, o sea, bajo el sistema de ley de Moisés. Exacto. Incluso, si nosotros analizamos la manera como Jesús muere, es cumpliendo todo lo que es el sistema sacrificial o ceremonial de Moisés, punto por punto. Porque todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que tenía que iba a pasar. devenir. Exactamente. Es decir, cuando se realizaba lo que era el sistema sacrificial, cuando el sacerdote sacrificaba un animal, este animal, por ejemplo el macho cabrillo, representaba a Cristo. Exacto. Entonces, tenía doble significado. Representaba a Cristo y tenía una repercusión simbólica profética de lo que iba a acontecer. O sea, que era un tipo de prototipo. Un tipo de prototipo profético. Exactamente. Entonces, o sea, que el animal era un tipo que anunciaba un prototipo. Exacto. Que es Cristo Jesús. Exacto. O sea, era un tipo dando un prototipo profético. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él cumple con todas las reglas, con todos los principios del sistema ceremonial y sacrificial. Exacto. Con todos. Exacto. Ahora, cuando Jesús comienza a predicar en Israel, lo que es su ministerio y lo que es también
lo que es la salvación. Exacto. Verdaderamente, como tú dices, mi hermano Wilmer, aún el Nuevo Testamento no se había concretado No se como había tal. concretado aún. Porque el primer libro que fue redactado perteneciente a lo que es el Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses. Exacto. Entonces, la última carta o el último libro que se comenzó a redactar y se terminó fue el Apocalipsis. Y fue a mediados entre el año 90 al 95. Exacto. Es decir, que verdaderamente, cuando Jesús vino a la tierra, aún no se había iniciado lo que era el Nuevo Testamento. Exacto. Incluso, mi hermano Abraham, podemos ver, hermanos, que a pesar de que entramos a lo que es el libro de Mateo, habían documentos que circulaban en las iglesias antes de formarse lo que es el Nuevo Testamento o la canonización del Nuevo Testamento. Por eso nuestro hermano Lucas, como decía nuestro hermano Abraham, no era un discípulo de Cristo o un seguidor directamente que venía de Cristo, ¿me entiendes? Como Mateo, como Juan. Él investigó, él indagó, pero ¿cómo lo hizo? Fue en pueblo y en pueblo, ciudades y en ciudades, para recopilar información acerca de Cristo y luego de recopilarlo de los testigos que estaban ahí, o los testigos que estaban en aquellos tiempos, para que entonces ahí mismo él estableciera o escribiera lo que es el libro de Lucas, o el tercer evangelio. Así es. María Trinidad Sánchez, bendiciones, Dios te bendiga. Benjamín, Dios te bendiga, manito. Antonio bendiga. Talento, también bendiciones. Ricardo Payán, saludos, ¿cómo está? Bendiciones también, mi hermano, el salón. Verdaderamente nos sentimos orgullosos Así es. y feliz de que ustedes estén en sintonía con nosotros. Así es. Ya que sabemos que esta palabra están siendo sembradas. Exacto. Amén. Entonces, mi hermano Abraham, ¿cuál es el último punto? ¿O hay más puntos? Bueno, hay más puntos verdaderamente, hay más puntos, pero el tiempo no da. Exacto. Pero hay un punto importante, un punto sí, importantísimo que quiero hablar ahora. Y la pregunta es, ¿no habrá un libro inspirado que quedó fuera? Está buena la pregunta. O sea, tú me estás diciendo, Abraham, que dentro de los 66 libros inspirados que tenemos, hubieron otros libros inspirados que no están ahí. Mi hermano, mire, esto va a traer controversia, pero es necesario que nosotros lo hablemos en este momento. Exactamente. Exacto. Por ejemplo, en los libros que conforman lo que es el Nuevo Testamento, Exacto. hubieron libros inspirados por el Espíritu Santo Y no que están. quedaron excluidos totalmente fuera, pero eran inspirados. Inspirados. No quiere decir que no tenían esencia. Eran inspirados por Dios directamente, pero que no están en la Biblia. Ahora, si no están o cómo llegó, eso ya no nos corresponde a nosotros. Ya eso se lo dejamos al Señor, que por su misericordia y su voluntad permitió que no estuvieran ahí. Ahora, exacto. Ahora bien, ¿cómo nosotros mostramos por la Biblia que hubieron libros inspirados que no fueron aceptados o no fueron incluidos en el canon? Por ejemplo, mi hermano, busquemos 1 de Corintios capítulo 5 verso 9. 1 de Corintios 5:9. Así Vamos es, para allá. así es, porque aquí vamos a mostrar que hubieron libros inspirados por el Espíritu Santo que no fueron canonizados, no fueron regulados, no fueron evaluados, no fueron sistematizados dentro de lo que es la canonicidad del Nuevo Testamento. Exacto. Dice en 1 de Corintios capítulo 5, verso 9 en adelante, dice: